Este mensaje se titula El lugar escogido por Dios para la adoración, predicado el 20 de febrero de 1965 por el santo profeta de Dios William Marion Branham en Jeffersonville, Indiana. El profeta dice: Ahora, siendo que existen más de 900 preguntas acerca de dónde es que Dios se encuentra, Él se encuentra con los metodistas, o Él se encuentra con los bautistas, y Él se encuentra en esto y aquello y lo otro. Ahora ahí está la cuestión. Por lo tanto, cada persona tiene que buscar su propia salvación con temor y temblor. I want to try to find and prove in the Scripture where the correct place is where God meets and worships with the people. Pero en esta noche yo deseo tratar de hallar y probar en la Escritura dónde está el lugar correcto donde Dios se encuentra y adora con su pueblo. And if that's it, that's the only place he'll ever meet. Y si así es el único lugar donde Él los encontrará. Now, we took this text out of Deuteronomy. Ahora, tomamos este texto de Deuteronomio. It's a Greek word which has a compound meanings, or it means two laws. Es una palabra griega la cual tiene un doble significado, o es que significa dos leyes. The Greek word Deuteronomy means two different laws. La palabra griega Deuteronomio significa dos leyes distintas. And that's just what God has, two different laws. Y eso es exactamente lo que Dios tiene, dos leyes diferentes. And one of them is a law of death, and the other is a law of life. Y una de ellas es la ley de la muerte y la otra es la ley de la vida. God has two laws. Dios tiene dos leyes. To follow Him and serve Him and worship Him is life. To reject it is death. El seguirle y servirle y adorarle es vida. Rechazarlo es muerte. There's two laws in God. Existen dos leyes en Dios. Now, one of those laws was made recognized to the world at Mount Sinai. Ahora, una de esas leyes fue reconocida ante el mundo en el monte Sinaí. God gave the law to Moses and Israel. Dios entregó la ley a Moisés e Israel. Not that the law could help them, but the law only pointed out to them that they were sinners. No que la ley los pudiese ayudar, pero la ley solamente les mostró a ellos que eran pecadores. Until that time, they didn't know what sin was till they had a law. Hasta ese tiempo no conocían lo que era el pecado hasta que tuvieron una ley. There cannot be a law without a penalty. No puede haber una ley sin pena. A law is not a law without penalty. Una ley no es ley sin pena. So therefore, the transgression of the law is sin, and the wages of sin is death. Por lo tanto, la transgresión de la ley es pecado y la paga del pecado es muerte. So therefore, until God made them a law, there was no transgression reckoned to them. Por lo tanto, hasta que Dios les dio la ley, no les fue atribuido ninguna transgresión. If there's no law here that says you can't run over 20 miles an hour, then you can run over 20 miles an hour. Si aquí no hay ley que diga que usted no puede correr más de 20 millas por hora, entonces usted sí puede correr más de 20 millas por hora. But when there's a law that says you can't do it, then there's a law and a penalty behind it. Pero cuando hay una ley que dice que no lo puede hacer, entonces existe una ley y una pena que lo respalda. Now, death was the law of death was the commandments given on Mount Sinai, which told man that he was a sinner. Ahora, la ley de la muerte fueron los mandamientos dados en el monte Sinaí, los cuales le mostraban al hombre que era pecador. And to transgress God's law, he died. Y al transgredir la ley de Dios, él moría. But there's no salvation in the law. Pero en la ley no había salvación. It was only a policeman that could put you in jail. It had nothing to bring you out with. Él solamente era un policía el que lo podía encarcelar a uno, pero no tenía nada con lo cual sacarlo. But then he gave another law. That was at Mount Calvary. Pero luego él dio otra ley, eso fue en el monte Calvario, Where sin was reckoned in Jesus Christ. donde la cuenta del pecado fue arreglada en Jesucristo. And there the penalty was paid. Y ahí la pena fue pagada. And not without law, but by grace you are saved by the grace of God through predestination, of God's foreknowledge of your being. Y no con la ley, pero por gracia sois salvos, por la gracia de Dios a través de predestinación, por el conocimiento previo de Dios de su existencia. Now, we see these two laws, Deuteronomy, speaking of two laws, there was two laws. Ahora vemos estas dos leyes, Deuteronomio,
Hablando de dos leyes, habían dos leyes. Una era la ley de la muerte y la otra era la ley de la vida. También le fueron dados dos pactos al pueblo. Hablaremos de ellos mañana. Uno de ellos fue dado a Adán con condición. Si tú haces esto y no haces aquello, pero esa ley fue quebrantada. Adán y Eva la quebrantaron en el huerto del Edén. Luego Dios formó el segundo pacto y se lo dio a Abraham. Y esa ley fue sin condición. No es lo que tú has hecho o lo que tú harás. Dijo él, yo ya lo he hecho. Eso es gracia. Esa es la ley de la vida. Dios dio aquello para Abraham y para su simiente que le habría de seguir. Esa es toda la simiente de Abraham. Como dice la Biblia, todo Israel será salvo. Pero eso no significa judíos. Como dijo Pablo, aquel Israel que es en lo interior o Israel exteriormente. Exteriormente, como hablamos la otra noche, fueron los hijos de Isaac por el sexo. Of God was through Christ, which was Abraham's royal seed, that by grace all Israel is saved. Pero la ley de Dios fue a través de Cristo, lo cual fue la simiente real de Abraham, que por gracia todo Israel es salvo. That's all that's in Christ is saved. Oh, God's second covenant. Eso es, todo lo que está en Cristo es salvo, todo el segundo pacto de Dios. But all these things foreshadowed Christ. Pero todas estas cosas prefiguraron a Cristo. Now notice the second verse. The second verse here in Deuteronomy 16. Ahora noten el segundo versículo. El segundo versículo aquí en Deuteronomio 16. Worship in the place that I have chosen. Adoren en el lugar que yo he escogido. Now you must worship God, he said, in the place that I have chosen. Ahora tienen que adorar a Dios, dijo él, en el lugar que yo he escogido. Not what someone else chose. But what I have chosen. No lo que otra persona haya escogido, pero lo que yo he escogido. Now, if God chose the place, it behooves us then to find out what He said about it. Amen. And where is it? Ahora, si Dios escogió un lugar, entonces nos conviene a nosotros hallar lo que Él dijo al respecto y dónde está. I want to find it. Because truly I want to worship Him. Yo lo quiero hallar, porque ciertamente yo deseo adorarle. We all are here tonight to worship Him. Todos estamos aquí en esta noche para adorarle. We're sitting here tonight as Methodist, Baptist, Catholic, Jehovah's Witness, Christian Science and all, but we're all seeking something. Estamos sentados aquí en esta noche como metodistas, bautistas, católicos, testigos de Jehová, ciencia cristiana y de todo, pero todos estamos buscando algo. We want to know truth. Deseamos conocer la verdad. The Bible said, "You shall know the truth, and the truth shall make you free." La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Somebody you can't know what you're doing. You don't know how to do it until you know how to do it. Alguien, usted no puede saber lo que está haciendo. Usted no sabe cómo hacerlo hasta saber cómo hacerlo. You don't know what to do until you know how to do it, rather. O más bien, usted no sabe qué hacer hasta saber cómo hacerlo. You must know what you're doing and how to do it. Usted debe saber qué está haciendo y cómo hacerlo. This shows us that God has a meeting place for His worshipers in one certain place, and that place only God meets His worshipers. Esto nos muestra que Dios tiene un lugar de encuentro para sus adoradores en un cierto lugar, y solo en ese lugar es donde Dios encuentra a sus adoradores. Now, also, the place He has chosen for His worshipers, He claimed He would put His name. Ahora también, el lugar que Él ha escogido para sus adoradores, Él dijo que ahí Él colocaría su nombre. Now let's search out and find through the Scripture where this place is. Ahora escudriñemos y busquemos a través de la Escritura para ver a dónde está este lugar. Surely, if God said He'd put His name in this place where He had chosen
Seguramente si Dios dijo que Él colocaría su nombre en este lugar, a donde Él había escogido encontrarse con el pueblo y adorar con ellos, o más bien que ellos lo adoraran a Él, entonces eso está en alguna parte de la Biblia, porque así ha sido por todas las edades. Y el gran Dios incambiable no puede cambiar. El hombre cambia. Pero usted podría confiar su vida en cualquier cosa que Dios haya dicho en cualquier tiempo, porque es la verdad. Es la verdad. Por cuanto esa es la única cosa en la cual yo puedo tener confianza, es la Biblia. Por cuanto la palabra del hombre fallará, pero Dios es supremo. Este año yo debiera conocer más que lo que conocí el año pasado. Ustedes también. Cada día nosotros somos finitos, por lo tanto aumentamos en conocimiento. Pero Dios es infinito. Él es infinito. Y siendo infinito, Él no puede aumentar en conocimiento. Él es perfecto para comenzar. Toda decisión tiene que ser exactamente correcto. Y la manera en que Dios actuó en una ocasión, Él para siempre tiene que actuar de la misma manera, o de otra forma, Él actuó erradamente cuando actuó la primera vez. Upon the basis that he accepted him on, it's got to be accepted on that same basis every time. Right? Si un hombre alguna vez ha venido a Dios buscando salvación, en base de que él lo aceptó, cada vez tiene que ser aceptado de la misma manera. Eso es correcto. If a man ever come to God for divine healing and God accepted him upon a certain base. Si un hombre alguna vez ha venido a Dios buscando sanidad divina y Dios lo aceptó sobre cierta base, el siguiente hombre que venga, él lo tiene que aceptar de la misma manera, o de otra forma, él erró cuando aceptó al primer hombre. Dios ha fijado una base sobre la cual él encontraría al hombre. Dios fijó la base de lo que Él haría, cómo Él lo haría. Y eso fue por la sangre de sacrificio de un cordero allá en el huerto del Edén. Dios nunca lo ha cambiado en ningún tiempo. Él decidió cómo Él salvaría al hombre. Hoy día hemos tratado de educar al hombre a esto. Hemos tratado de instruirlos, hemos tratado de educarlos, hemos tratado de agruparlos en denominaciones. Hemos tratado de hacer todas estas otras cosas para traerlos, sacudiéndolos, bautizándolos, y toda otra cosa que existe, trayéndolos por cartas. Pero el camino permanece igual. Dios se encuentra con el hombre bajo la sangre derramada del Cordero. La sangre fue la vía provista por Dios en el principio, y la sangre es la vía de Dios en esta noche. Es bueno hacer penitencias y todas estas cosas, pero la salvación solamente viene por la sangre. La sangre es la única vía por la cual Dios escogió salvar al hombre, y Él no puede cambiar eso. Job tenía la misma cosa. Él sabía que era justo por cuanto él había ofrecido el sacrificio que Dios le había requerido. Ahora escudriñemos y veamos qué es este lugar y el lugar a donde él colocó su nombre. Tendremos que descubrir a dónde es que él colocó su nombre. Luego, si descubrimos cuál es el nombre de Dios y dónde lo colocó él, entonces
tan pronto como hayamos eso, tendremos el lugar de adoración. All these things, of course, was shadows of things to come. Desde luego, todas estas cosas fueron sombras de las cosas por venir. All the law was foreshadowing of the things to come. Toda la ley fue representación de las cosas que habrían de venir. Just like the moon is the shadow of the sun. Así como la luna es la representación del sol. It serves in the absence of the sun. Ella sirve en la ausencia del sol. Just like the church is to serve in the absence of the S-O-N of God. Así como la iglesia debe servir en la ausencia del Hijo de Dios. In the absence of the sun, the lesser light, the church, the believers, serve God, give light. In the absence of the sun, En la ausencia del Hijo, la luz menor, la iglesia, los creyentes, sirven a Dios y reflejan la luz en la ausencia del Hijo. but when the sun rises, you don't see the moon no more because it's gone down. Pero cuando sale el sol, uno ya no ve la luna porque desaparece. It doesn't need its light anymore because it only gets its light secondarily off the sun. Ella ya no necesita su luz porque solo obtiene su luz secundariamente del sol. Now, like husband and wife, the sun and moon is. Church and Christ. Ahora, como el esposo y la esposa, así es el sol y la luna, Cristo y la iglesia. Now we find that these things being a shadow of Christ. Ahora hallamos que estas cosas, siendo una sombra de Cristo, Every sacrifice, feast, and everything in the Old Testament foreshadowed Christ. todo sacrificio, toda fiesta y todo lo que está en el Antiguo Testamento representó a Cristo. Just as a shadow strikes across the floor. Así como la sombra se extiende a través del piso. Now here's where we're going to have to find the correct place of worship. Ahora, aquí es donde tendremos que hallar el lugar correcto de la adoración. Is to go back here in the Old Testament where it was given and see what these things were. Y eso es volver aquí al Antiguo Testamento, a donde fue dado, y ver qué fueron estas cosas. Now, when a shadow comes across the floor, Ahora, cuando una sombra se extiende por el piso, you can tell whether it's man, woman, or beast, or whatever it might be, because it casts a shadow upon the floor. usted puede distinguir si es hombre, mujer o bestia o lo que sea, porque proyecta su sombra sobre el piso. And as that shadow gets shorter, Y a medida que esa sombra se vaya reduciendo, the shadow being a negative, and there cannot be a negative without a positive. la sombra siendo el negativo, y no puede haber un negativo sin algo positivo, Therefore, when the positive becomes closer to the negative is swallowed up in the positive. por lo tanto, cuando el positivo se acerca más al negativo, el negativo es absorbido por el positivo. The shadow and the positive comes together, and that's what makes it then the positive. La sombra y el positivo se unen, y eso entonces es lo que forma el positivo. And if all the old things the Bible said in the Old Testament were shadows of the things to come, Y si todas las cosas antiguas de la Biblia, habladas en el Antiguo Testamento, fueron sombras de las cosas por venir, then therefore Christ was a shadow of things to come. así entonces Cristo fue la sombra de las cosas por venir. So we can see by the Old Testament types where he chose to put his name and for now. Entonces podemos ver los tipos del Antiguo Testamento, a donde es que Él escogió colocar su nombre, y por ahora. Now, as the shadow crosses the floor, I said is a negative, being a type. Ahora, así como la sombra está pasando por el piso, y como dije, es el negativo, siendo el tipo, So we, the worshipers, also can see the shadows of the Old Testament fading into the positive of the New. así también nosotros, los adoradores, también podemos ver las sombras del Antiguo Testamento desvaneciéndose en el positivo del Nuevo. Now, all the feasts, the holidays, all the tabernacle, all the wood, everything in the tabernacle, everything type Christ. Ahora todas las fiestas, todos los días festivos, todo el tabernáculo, toda la madera, todo adentro del tabernáculo, todo tipificó a Cristo. All the offerings, all the laws, everything was a type of Christ. Todos los sacrificios, todas las leyes, todo era en tipo de Cristo. We've been through it time after time here at the tabernacle. Y ya hemos visto eso una y otra vez aquí en el tabernáculo. Then we see by these that every creed, church, and denomination is left far behind. Entonces vemos por medio de estas cosas que todo credo, toda iglesia
y toda denominación quedan muy atrás. It's not even in the race at all. Ni siquiera están en la carrera en lo absoluto. Every creed, every church, every denomination is completely left out. Todo credo, toda iglesia, toda denominación quedan completamente afuera. There's no place for them at all. No hay lugar para ellos en lo absoluto. Nothing is typed in the Old Testament or anywhere in the Bible of the church but the forced unity of Babel Tower. No hay ningún tipo de la iglesia en el Antiguo Testamento o en ninguna parte de la Biblia más que la unidad forzada en el tiempo de la Torre de Babel. That's the only thing that types the unity. Ese es el único tipo de la unidad. Because it was by Nimrod, a wicked man who went out and forced all the little countries to come into one place and this great tower. Por cuanto fue por Nimrod, un hombre malvado quien salió y forzó a todos los países pequeños a que entraran en un solo lugar a esa gran torre. It was a religious worship, of course, but not considered in the Word of God. Desde luego fue una adoración religiosa, pero no fue considerada en la palabra de Dios. So there is where you see denominational religion type, the Tower of Babel in the Old Testament. Entonces ahí es donde uno puede ver el tipo de la religión denominacional en la Torre de Babel en el Antiguo Testamento, Which this religion was certainly a religion, but not the religion of the Word of God. siendo que esta religión ciertamente era una religión, pero no era la religión de la palabra de Dios. God has not chosen to put His name in any denomination. Dios no ha escogido colocar su nombre en ninguna denominación. I want the scripture for it if it is. Si es al contrario, deseo que me muestren la Escritura. I know they claim He has, but He hasn't. Yo sé que ellos reclaman que Él lo ha hecho, pero no es así. He cannot put His name in many places because He said He put His name in one place. And that one place, Él no puede colocar su nombre en muchos lugares porque Él dijo que colocaría su nombre en un solo lugar, y ese lugar, each one of our denominations won't say they are that place, but it's contrary. cada una de nuestras denominaciones quieren decir que ellos son ese lugar, pero eso es contrario. But where did He put His name? Pero ¿a dónde colocó su nombre? Now, and what is His name first? Ahora, y Él, en primer lugar, ¿cuál es su nombre? We'll have to find what God's name is before we can find what it is He's putting in the place. Tendremos que hallar cuál es el nombre de Dios antes que podamos hallar lo que Él está colocando en el lugar. Now we find out that He had many titles. Ahora hallamos que Él tenía muchos títulos. He was called Father, which is a title. Él fue llamado Padre, lo cual es un título. And He was called Son, which is a title. Y Él fue llamado Hijo, lo cual es un título. He was called Holy Ghost, which is a title. Él fue llamado Espíritu Santo, lo cual es un título. He's called Rose of Sharon, which is a title. Él fue llamado Rosa de Sarón, lo cual es un título. Lily of the Valley, a title. Lirio de los Valles, un título. Morning Star, Jehovah Jireh, Jehovah Rapha. La estrella de la mañana, Jehová Jireh, Jehová Rafa. 7 different compound redemptive names, but all of them were titles. Los 7 diferentes nombres compuestos de la redención, pero todos esos fueron títulos. None of them were names. Ninguno de ellos fueron nombres. But He has a name. Pero Él sí tiene un nombre. When He met Moses, He had not a name yet. Cuando Él se encontró con Moisés, Él aún no tenía nombre. And He told Moses, I am that I am. Y le dijo a Moisés, yo soy el que soy. And when we see Jesus on earth speaking in Hebrews the 6th chapter, Y cuando vemos a Jesús en la tierra, hablando en Hebreos el capítulo 6, I beg your pardon, St. John the 6th chapter, He said, I am that I am. o perdóneme, San Juan capítulo 6, Él dijo, yo soy el que soy. They said, well, you're a man not over 50 years old and say that you've seen Abraham. Ellos dijeron, pues tú eres un hombre que ni tiene 50 años, más dices que has visto a Abraham. He said, before Abraham was, I am. Él dijo, antes que fuese Abraham, yo soy. And I am was the one, the burning bush, the pillar of fire that was in the burning bush back in the days of Moses. Y yo soy fue el que estaba en la zarza ardiendo, la columna de fuego que estaba en la zarza ardiendo allá en los días de Moisés. The I am, the I am. El yo soy el que soy. And now we find out that Jesus said also, I came in my Father's name, and you receive me not. Y ahora también hallamos que Jesús dijo, yo he venido en el nombre de mi Padre y no me habéis recibido. Then the name of the Father must be Jesus. That's right. Entonces el nombre del Padre debe ser Jesús.
Correcto. The name of the Father is Jesus, because Jesus said, I carry my Father's name. El nombre del Padre es Jesús, porque Jesús les dijo a ellos, yo cargo el nombre de mi Padre. I come in my Father's name, and you receive me not. Yo vengo en el nombre de mi Padre, y vosotros no me habéis recibido. Then his name was Jesus. Entonces su nombre fue Jesús. And Gabriel called him Jesus. The prophets called him Jesus. And he was absolutely Jesus. Y Gabriel le llamó Jesús, los profetas le llamaron Jesús, y él fue absolutamente Jesús. Before his birth, even the holy prophet called his name Emmanuel, which is God with us. Antes de su nacimiento, aún el santo profeta llamó su nombre Emmanuel, lo cual es Dios con nosotros. Then God was manifested in the flesh in order to take away the sin of the world. Y Dios fue manifestado en la carne para quitar el pecado del mundo. And in doing so, he was given the name of Jesus. Y al hacerlo le fue dado el nombre de Jesús. So Jesus is the name. Así que Jesús es el nombre. And the name was placed in a man. Y el nombre fue colocado en un hombre. Not a church. Not a denomination. Not a creed. But a man. No en una iglesia, no en una denominación, no un credo, sino en un hombre. He chose to place his name in Jesus Christ. Él escogió colocar su nombre en Jesucristo. Now we find out that then he becomes the place of God's worship, where you worship him. Ahora, entonces hallamos que Él llega a ser el lugar de la adoración a Dios, a donde uno lo adora a Él. Ever before he was even born, his name was called Jesus. Aún antes de que Él naciese, su nombre fue llamado Jesús. It was so important. It's given to his mother by the angel, Gabriel, that his name would be called Jesus. Son of God, what he was. Fue tan importante que se lo dio a su madre, el ángel Gabriel, que su nombre sería llamado Jesús, Hijo de Dios, lo que Él era. There, we have it then. This is it. Alone. It is for him alone. Entonces ahí lo tenemos. Solamente es para Él. God's chosen place of worship. El lugar escogido de Dios para la adoración. God's place God chose to meet man was not in a church, not in a denomination, not in a creed, but in Christ. El lugar de Dios escogido, Dios escogió encontrar al hombre no en una iglesia, no en una denominación, no en un credo, pero en Cristo. That's the only place that God will meet a man and he can worship God is in Christ. Ese es el único lugar a donde Dios se encontrará con el hombre y a donde él puede adorar a Dios. Eso es en Cristo. That's the only place. Ese es el único lugar. No matter if you're Methodist, Baptist, Catholic, Protestant, whatever you might be. No importa si usted sea metodista, bautista, católico, protestante, lo que usted sea. There's only one place that you can correctly worship God, that's in Christ. Hay un solo lugar en donde usted puede adorar a Dios correctamente, eso es en Cristo. Romans 8:1 said there is therefore now no condemnation to them that are in Christ Jesus, that walk not after the flesh but after the Spirit. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. That's the gospel. Ese es el Evangelio. We can differ upon creeds, we can differ upon man-made theories. Podemos diferir en cuanto a credos, podemos diferir en cuanto a teorías humanas. You can go to a Methodist church, you have to be a Methodist, a Baptist, a Catholic, a Catholic. Usted puede ir a una iglesia metodista y usted tendría que ser metodista, a una bautista, un bautista, a la católica, un católico. But when once you're baptized into Christ and become a member of His body, there's no differences. Pero una vez que usted es bautizado en Cristo y llega a ser un miembro de su cuerpo, ya no hay diferencias. The middle walls of petition is torn down and you are free because you're in Christ Jesus. Las paredes intermedias de separación son derribadas y usted es libre por cuanto está en Cristo Jesús. And you worship God in spirit and in truth. When you are in Christ Jesus. Y usted adora a Dios en espíritu y en verdad cuando está en Cristo Jesús. It's God's plan for you to worship Him in Christ Jesus. El plan de Dios es que usted le adore en Cristo Jesús. Now,
No church denomination can claim this. No one can claim that. Ahora, ninguna iglesia denominacional puede afirmar esto. Nadie puede afirmar esto. How dare you to make such claims? ¿Cómo podrían ser tan atrevidos de hacer tal afirmación? To do such a thing would be an antichrist spirit. Al hacer tal cosa sería un espíritu anticristo. Be taken away from Christ. To take from him. Le estaría restando a Cristo, le estaría quitando a él. You cannot do that. Usted no puede hacer eso. Christ is the only place that God meets the worshipers. Cristo es el único lugar donde Dios se encuentra con los adoradores. They say today, I've had people tell me, a man called me not long ago in Beaumont, Texas. Luego dicen hoy, he tenido gente que me ha dicho, un hombre me llamó no hace mucho allá en Beaumont, Texas. He said, Mr. Branham, if your name is not on our church book, you cannot go to heaven. Él dijo, señor Branham, si su nombre no aparece en el registro de nuestra iglesia, usted no puede ir al cielo. Would you ever think of that? ¿Pensaría usted tal cosa? Don't you believe such a thing as that? No crea usted tal cosa como esa. They think you have to belong to that certain church or you cannot go to heaven. That's wrong. Ellos piensan que uno tiene que pertenecer a esa iglesia en particular o de otra forma no podrá ir al cielo. Eso está errado. To believe that is Antichrist. El creer eso es anticristo. So I say this, if you believe such a spirit, you're lost. Yo diría esto, si usted cree a tal espíritu, usted está perdido. That's a good sign you are lost because it's taken away from what God did. Esa es una buena evidencia de que usted está perdido, por cuanto eso le está restando a lo que Dios hizo. God never put his name in any church. Dios nunca colocó su nombre en ninguna iglesia. He put it in his Son, Christ Jesus, when he and his Son became one. Él lo colocó en su Hijo, Jesucristo, cuando Él y su Hijo llegaron a ser uno. That's the genuine place of worship. Ese es el lugar genuino de la adoración. No other foundations is laid, no other rock. Ningún otro fundamento es colocado, ninguna otra roca. On Christ the solid rock I stand, all other grounds is sinking sand. En Cristo la roca firme es donde estoy parado, y todo otro terreno es arena movediza. Denominations will crumble and fall, nations will pass away, but he will remain forever. Las denominaciones se derrumbarán y se caerán, las naciones pasarán, pero Él permanecerá para siempre. No other place that a man can find to worship God, that God will speak back to him. Amen. No place but in Christ Jesus. No hay ningún otro lugar que el hombre pueda hallar para adorar a Dios, donde Dios le responda, ningún otro lugar más que en Cristo Jesús. That's the only place that God chose to put his name, and the only place that he meets man to worship. Ese es el único lugar donde Dios escogió colocar su nombre, y es el único lugar donde Él encuentra al hombre para adorar. You're lost to believe anything else. Usted está perdido al creer cualquier otra cosa. Notice all 7 Jewish feasts was kept in the same place. Noten, todas las 7 fiestas judías fueron celebradas en el mismo lugar. They never kept one feast here for the Methodists and one over here for the Baptists. No celebraron una fiesta aquí para los metodistas y una allá para los bautistas. One over there for the Presbyterian, one back here for the Catholic, and one for the Protestant. Una por allá para los presbiterianos, una acá atrás para los católicos y una para los protestantes. All 7 feasts was kept in the same place. Todas las 7 fiestas fueron celebradas en el mismo lugar. It's a very beautiful type here. Eso es un tipo muy hermoso. We just went through the 7 church ages, going to show that God keep all 7 church ages in the Word. Acabamos de estudiar las 7 edades de la iglesia, mostrando que Dios mantiene todas las 7 edades de la iglesia en la palabra. For each church age produced a part of the Word. Porque cada edad de la iglesia produjo una parte de la palabra. And whenever they produced it and they saw the light. Y cuando la produjeron y vieron la luz, Just like the people who first discovered to baptize in Jesus' name. igual como la gente quien por primera vez descubrieron bautizar en el nombre de Jesucristo. What did they do? They made a denomination out of it and it died right there. ¿Qué hicieron? De eso formaron una denominación y ahí murió la cosa. Then God moved right out into somebody else. Entonces Dios siguió adelante con alguien más. He will not stay in one of those creeds and dogmas. He has nothing to do with it. Él no se quedará en ninguno de esos credos y dogmas. Él no tiene nada que ver con eso. There's nothing perverted about God. No hay nada pervertido con respecto a Dios. God's word's holy, unadulterated. La palabra de Dios es santa, libre de toda adulteración. Christ is God's center spot of worship. He is God. Cristo es el punto central de Dios para la adoración. Él es Dios. All 7 feasts must be kept in this one place. Todas las 7 fiestas se tenían que celebrar en el mismo lugar. You couldn't keep the feast in any other place, but them 7 feasts
No se podía celebrar la fiesta en ningún otro lugar más que esos 7 lugares. Las 7 fiestas del año tenían que ser celebradas en un solo lugar. Por lo tanto, las 7 edades de la iglesia tenían que proceder de un solo lugar. Ese era Cristo hablando en cada una de las 7 edades de la iglesia. Exactamente correcto. Un tipo de las 7 edades de la iglesia. Pero ellos formaron denominaciones de eso. Ahora veamos otro tipo mientras estamos por aquí. Ese es el tipo de la Pascua. Representó a Jesús. Notamos aquí el sacrificio de sangre por medio de muerte. El sacrificio de sangre fue lo que representó a Cristo. ¿Puede una denominación sangrar? ¿Puede usted pensar en una iglesia sangrando? ¿En una denominación sangrando? Claro que no. Sangre tiene que sangrar de una vida. Y la vida, aquí aparece Jesús en la escena por medio del Cordero. El Cordero fue un tipo de Cristo y representó a Cristo. Por cuanto Él fue el Cordero de Dios, el cual Juan introdujo, el cual quita el pecado del mundo. Vemos a Jesús apareciendo en la escena aquí en Éxodo, el capítulo 12. Noten, fue el único lugar a donde no podía llegar la muerte. Cuando la muerte estaba a punto de caer sobre la tierra, tenía que haber cierto lugar. Todo aparte de esto murió. Un solo lugar. Ahora, no quería decir que había una sola casa, pero había un solo lugar. Ahí es donde el Cordero fue sacrificado. A donde estaba la sangre del Cordero, ahí no podía llegar el ángel de la muerte, por cuanto era el único lugar donde Dios había colocado su nombre. Y ese Cordero fue nombrado allá en el principio, un Cordero. Noten, ese era el único lugar donde él no podía llegar. Y es igual hoy. Hay un solo lugar donde la muerte espiritual no puede llegar. Eso es la palabra. La muerte no puede llegar a la palabra porque es la palabra viviente de Dios. Pero cuando usted le mezcla credos, la palabra se aparta a sí misma. Se separará como el agua del aceite. Usted no puede mezclar las dos. Por lo tanto, pueden ver, cuando el credo entra en una denominación, todos siguen tras el credo. Y la palabra se desvanece y continúa con alguien más y va aumentando más. El ímpetu va aumentando a medida que va de justificación a santificación, al bautismo del Espíritu Santo y prosiguiendo hacia el grano. ¿Pueden ver la trayectoria por donde Dios ha venido? Trayendo su nombre todo el tiempo de la misma manera por cuanto Él es la palabra. Noten, no puede morir. La palabra de vida no puede morir. Noten ahora cuán perfecto. Al ángel de la muerte no se le prohibió herir a Egipto, aquel gran pueblo intelectual. No le fue prohibido herir su tierra sagrada. Sus grandes edificios, sus faraones
o aún el sacerdote de aquella tierra. The angel was not forbidden to strike. Al ángel de la muerte no se le prohibió herirlos. He could strike any building, any place, anybody. Podía herir cualquier edificio, cualquier lugar, cualquier persona. But he could not strike where the lamb was. Pero no podía herir a donde estaba el cordero. Death cannot strike where this provided place of God is, and that is in the lamb. La muerte no puede llegar a este lugar provisto por Dios, y eso es en el cordero. Notice, not even was he forbidden to strike Israel or its Hebrew priest and or any of their denominations. Noten, ni aún no le fue prohibido herir a Israel o a sus sacerdotes hebreos o a cualquiera de sus denominaciones. All must be in God's chosen provided place or death struck. Todos tenían que estar en el lugar escogido y provisto por Dios, o de otra manera les llegaba la muerte. Church, wherever you are, what you belong to, makes me no difference. Iglesia, donde quiera que estén ustedes, a lo que pertenezcan, a mí no me importa. But there's one thing you must know. You've got to be in Christ or you're dead. Pero hay una cosa que ustedes deben saber. Tienen que estar en Cristo o están muertos. You can't live outside of Him. No pueden vivir fuera de Él. Your church might be all right as a building. Your fellowship might be all right as man. Su iglesia puede ser muy buena como edificio. Su compañerismo puede ser muy bueno en cuanto a los hombres. But when you deny the body, the blood, the word of Jesus Christ, you're dead the minute you do it. Pero cuando usted niega el cuerpo, la sangre, la palabra de Jesucristo, usted está muerto en el momento en que lo hace. God's chosen place of worship. Es el lugar escogido por Dios para la adoración. There's where His name is exactly. Ahí exactamente es donde está su nombre. There's where He chose to put His name. Ahí es donde Él escogió colocar su nombre. Not in the church, but in the Son, Jesus Christ. No en la iglesia, pero en el Hijo, Jesucristo. Notice, safety line, only in the place of His choosing, in His Lamb, and in the name of the Lamb. Noten, la seguridad existe solamente en el lugar que Él ha escogido, en su Cordero y en el nombre del Cordero. Notice, it was a male lamb, a he, not a her. Noten, era un Cordero macho, un él, no una ella. Not a church, she, but his name, not her name. No una iglesia, ella, pero su nombre, no el nombre de ella. Where he was going to meet the people was not in her name, but in his name. Him, the Lamb. A donde él iba a encontrar al pueblo, no era en el nombre de ella, pero en su nombre, él, el Cordero.